Amén. ¿Qué tal si le dan fuertes palmas al Señor que realmente se ha hecho libre? Amén. Como se dice, libertados, ¿no? Firmes en la libertad que nos ha dado Cristo. Muy bien, tomamos asiento ahí, mis hermanos, en el lugar donde te encuentras. Bien, llegó ese momento de poder estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo están? ¿Bien? Amén. ¿Cansados? ¿No? ¿Llenos? ¿Llenos de qué? De galletas, de gaseosa. Bien. Hay una palabra que nos caracteriza como iglesia y es una palabra que dice perseverar, ¿no? Pero la palabra persevera también, ¿no? Hay una frase que dice sufre cristiano, no, sufre peruano, sufre, ¿no? Sobre todo cuando Perú está jugando, ¿no? Por el tierra, dice. Pero la del cristiano es el persevera, cristiano persevera. Entonces, la pregunta es, ¿perseverar en qué? En la palabra. Amén, ya se lo saben, ya en la palabra, ya sé que ustedes, comunión, ¿qué más? La oración y en el partimiento del pan. Es algo que quizás ya los antiguos, los dinosaurios de nuestra iglesia ya se lo saben, ¿no? Entonces, ciertamente vamos a volver a escuchar y a estudiar este mismo pasaje. Y tú dirás, ¿de nuevo? Te decía, ¿qué pasa? Dentro de pocos, de unos días nada más comenzamos a estudiar el libro de Jueces. ¿Imaginas a este pueblo diciendo, ¿de nuevo? ¿Lo mismo? ¿Cuántas veces se lo repitió a través de Moisés, luego a través de Josué, en el que ellos no se aparten de la palabra de Dios, en el que ellos se guarden santos, que no se tengan negocios o que no se junten con los pueblos paganos, que no se unan en matrimonio? Y ya me imagino estaban como esos niños que decían, ya lo sé. ¿Alguna vez has hecho eso a tu mamá? Cuando te está diciendo algo y te dice y tú dices, ya lo sé, y terminas fallando en lo que te decía. ¿Sí o no? Y hasta ahora, ¿no? Ya lo sé, y a veces somos así con Dios, ¿no? Ya me lo sé, claro, y pues, puede ser que lo podemos, quizás lo sabemos como ahora, lo han dicho en memoria, y quizás está en nuestra mente, pero no necesariamente en nuestro corazón. Y ese fue uno de los problemas, una de las causas por el cual el pueblo de Israel de pronto terminó olvidándose de Dios durante todo este tiempo de los jueces. No es la única vez en que ellos se olvidan de Dios, en realidad. Más adelante, ciertamente el Señor va a levantar un rey, después de Saúl levanta a David, y de pronto luego de David sale Salomón, y las cosas parecieran marchar bien, porque Salomón dice, pidió sabiduría de Dios, potencia mundial en ese momento, de otros reinos venían a pedir consejo para ver por qué el éxito del reino y todo lo demás. Tiene un hijo llamado Roboam, y después se divide el reino por la necedad de este hijo, no voy a predicar de él. Pero pasa unos cuantos años más y el pueblo de Israel, o el reino ya podríamos decir, tanto el reino del norte como el sur, después de la división, nuevamente terminan olvidándose de Dios, terminan yéndose tras dioses paganos, y eso también va a traer consecuencias. 70 años de cautiverio, 70 años esclavos nuevamente de los persas, de los asirios y finalmente de los babilonios. Entonces, es una constante. Y ahora, esta constante que se daba en el pueblo de Israel, qué bueno que Dios, es un Dios veraz, que permitió que se registre incluso, vamos a decirlo así, esos deslizes o esas metidas de pata, o esos errores o horrores que cometió su pueblo. Y no solo su pueblo, también en la Biblia registra, por ejemplo, el pecado de ¿quién? De David, ¿no? Quien fue elegido conforme al corazón de Dios. No es que su conducta fue conforme al corazón de Dios, sino la elección de David fue conforme a la voluntad de Dios, mientras que Saúl fue elegido conforme a la voluntad del pueblo. Pero vemos en David un hombre fallando a Dios. Podemos mencionar otro personaje, quizás los judíos sacaban pecho de este personaje, y quizás tú también podrías decir, yo soy hijo de Abraham por la fe, ¿no? Pero ¿quién fue Abraham? Un hombre a quien Dios lo llama, estando él en idolatría, y le dice, deja tu parentela, deja tu tierra y sigue. ¿Abraham obedece completamente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Conocen la historia? No, porque no deja su parentela del todo. Se lleva al sobrino, se lleva al papá, y todo un asunto que más adelante le causó problemas, porque el sobrino le hizo pleito por las tierras. Los pastores del sobrino Lot, dice, con los pastores de Abraham se reñían por el pasto para sus ovejas, y finalmente
Abraham le dice ya a Lot, mira, tenemos que dividirnos, ¿no? ¿Y qué hace Lot? Le dice, no, Abraham, tú has recibido el llamado, tú eliges primero. ¿Le dice eso? No, Lot elige lo mejor a sus ojos, ¿no? Y le causa problemas. Entonces ese fue Abraham, que no obedeció del todo necesariamente. Luego dice, Abraham desciende de Egipto y se encuentra con un tal Abimelech y le pregunta, y Sara era guapísima, pues, ¿no? ¿Sí? Su esposa Sara era guapísima, hermosa. Y este Abimelech le había echado, como decimos nosotros, le había echado ojo, ¿no? Y le dice, ¿y qué hace Abraham cuando le preguntan por su esposa? Abraham dice, es mi hermana. Miente. Ustedes han visto un video, bueno, yo lo he visto por Facebook, en algún momento te pasan videos donde, no sé si no ha sido Facebook. Jessica me envía este video, a mi hermana Jessica. En su calle, allá, en el lugar donde ella vive, hay cámaras, ¿no? en la calle. Y está una pareja de novios, no sabemos, no lo han visto pasarse, pero en el video aparece, está caminando por la calle y viene un motorizado, ya saben ustedes, baja y hacen el ademán de querer robarlos, ¿no? Robarlos. ¿Qué hace el hombre? Sale disparado, mismo Usain Bolt. ¿Y sabes qué pasó con la chica? Queda ahí. ¿Te imaginas? ¿Cómo catalogas ese tipo? Cobarde, dirías tú, ¿no? Las mujeres sobre todo lo dicen con voz alta. Cobarde, ¿cómo va a hacer eso? ¿No? ¿Es cierto? Así fue Abraham. Abraham, ¿quién es ella? Mi hermana. En otras palabras está diciendo, no es mi esposa, si quieren me pueden tomar. ¿Por salvar qué? Ese fue Abraham. ¿Se fue? Entonces, la Biblia nos muestra estas cosas ¿para qué? Para nosotros aprender a depender de Dios y no creernos fuertes en nuestras propias fuerzas. Nos mostró el ejemplo de Pedro, que ya está bien conocido, ¿no? No, Señor, no te voy a fallar, no voy a escandalizar. Todos te abandonarán, pero yo no. Y quizás tú como miembro de la Iglesia Cristiana Jesús Salvador podrías decir, no, Señor, yo voy a perseverar en la palabra, ¿en qué más me dijeron ustedes? En la oración, y sacando pecho todavía, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. En cambio, otros no, tranquilo. El Señor el día de hoy nos quiere volver a hacer recordar por qué es necesario perseverar en estas cosas. ¿Amén? Entonces, ora conmigo y vamos a comenzar con el estudio. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche porque tú nos traes a este lugar, Señor, para mostrarnos cuán necesario es perseverar en tus asuntos, Señor. Pero no en nuestras fuerzas, sino en una dependencia plena de ti, Señor. En un reconocimiento de que bajo nuestros propios criterios o métodos, Señor, no vamos a llegar a ningún lugar, Señor. Vamos a dar vueltas en el mismo lugar, Señor, y no vamos a avanzar. Tú nos has llamado, Señor, a correr como esos atletas, Señor, tal como lo dice Pablo, Señor, a correr a la meta, Señor, del supremo llamamiento. Pero para eso necesitamos perseverar, Señor. No requiere de velocidad, requiere de resistencia, de paciencia, de confianza en ti, Señor, y no confianza en nosotros mismos, ni siquiera en lo que ya sabemos, Señor, porque debemos entender que todos los días somos llamados a aprender algo de parte de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, Hechos 2:42 tenemos incluso nosotros como eslogan de parte de nuestra iglesia, ¿no? Esta palabra ya en determinada, no sé, quizás es uno de los versículos que más lo repetimos como iglesia hablando, ¿correcto? Porque domingo a domingo muchas veces se menciona, pero repasemos brevemente el contexto de Hechos 2:42. Si bien es cierto, hoy día es un tema especial, pero eso no significa que no le vamos a dar el contexto. Siempre es necesario darle el contexto al texto para no hacer un pretexto y decir cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasaba? El libro de Hechos es uno de los libros que todo cristiano debería de estudiar en algún momento. Y en algún momento lo vamos a estudiar también como instituto bíblico. Como iglesia ya lo hemos estudiado, pero es necesario volverlo a estudiar quizás como instituto bíblico también. El libro de Hechos nos narra la vida, pero sobre todo, más que la vida, yo siempre he discrepado con los que pusieron ese título. Por cierto, Lucas, que es el autor, no puso ese título Hechos de los Apóstoles, no. Eso lo han puesto después.
así como los capítulos, los versículos, los títulos, subtítulos que lleva tu Biblia, eso ha sido agregado para poder tener un mejor entendimiento, un mejor estudio, para poder ubicarnos, mas no venía con ese título, ¿no? El libro de hecho era un rollo escrito por el segundo tratado escrito por Lucas. Su primer tratado, el Evangelio de Lucas. Segundo tratado, el libro de Hechos. Si tuviéramos que ponerle un título, siempre he dicho, ¿no? Debería ser Hechos del Espíritu Santo en realidad, porque es el Espíritu Santo el que está obrando, no tanto son los discípulos. Los discípulos o los apóstoles básicamente lo que están haciendo es dejarse guiar por el Espíritu Santo, dejarse llevar por el Espíritu Santo y ellos están haciendo esos canales nada más. No tanto son los logros, si podemos ponerle logros, de los apóstoles, sino es la obra del Espíritu Santo. Alguien dijo que el libro de Hechos debería ser conocido como el Evangelio del Espíritu Santo, por ejemplo, ¿no? La obra. Entonces, tú quieres ver obrar el Espíritu Santo, estudia el libro de Hechos. Pero también, a la vez, el libro de Hechos nos narra, en estos, por eso se llama Hechos, en estos actos nos narra las primeras prácticas, los primeros momentos, es un libro histórico, de la primera iglesia, por así decirlo, de la iglesia primitiva, como lo llaman muchos. Es decir, nos narra el obrar, cómo es que actuaron, qué hicieron, qué enseñaron, en qué perseveraron los primeros cristianos después de que Cristo muere en la cruz, resucita el tercer día. Y el libro de Hechos capítulo 1 justamente nos muestra que Jesús, antes de ascender, Jesús ya resucitado, promete al Espíritu Santo. Eso está en Hechos capítulo 1 verso 8, ¿no? Dice que cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, tendréis que poder para ser testigos en Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y lo último en la tierra. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, tú ves la promesa del Espíritu Santo. Versículo más adelante, verso 9 del capítulo 1, puedes ver Jesús ascendiendo en las nubes y a los discípulos, que no eran solamente 11, sino estaban también los seguidores, eran alrededor de 120 personas, dicen, se quedaron así. Porque Jesús ascendió en las nubes, quedaron ahí. Tanto así que aparecen dos hombres de blanco, algunos dicen ángeles, y le dicen, ¡hey! ¿Qué hacen viendo, no? Así como se ha ido en las nubes, va a volver. Pero les ha dicho que ustedes vayan a Jerusalén, porque en Jerusalén se va a cumplir lo que Él ha prometido. ¿Qué había prometido? El Espíritu Santo. Hechos capítulo verso 8. Y si quieren corroborar esta promesa, también lo hizo en el Evangelio de Juan 14, 15, 16, cuando habla del otro consolador, que es necesario que yo me vaya para que venga el otro consolador. ¿Pues te das cuenta? Entonces la iglesia está dando sus primeros pasos. Jesús está yendo y ellos están quedando diciendo, no nos llevó. ¿No? O sea, como que diciendo, ¿por qué no nos llevó de una vez? Y esto dice, hey, vayan a Jerusalén. Y van, dice, se reúnen en el aposento alto. Hechos capítulo 2 nos narra en el verso 1 al 4 del capítulo 2. Si tú tienes tu Biblia, puedes ir viéndolo ahí o anotándolo. Y vas a ver que en el verso 1 al 4 dice, viene el Espíritu Santo, ¿no? Como un viento recio, y suceden una serie de cosas, ¿no? Pero ahí se cumple la promesa que Jesús dio sobre la venida del Espíritu Santo, y viene sobre ¿quiénes? Son estos 120 cristianos, discípulos, seguidores de Cristo. Y ellos son llenos del Espíritu Santo, y entonces muchos se han detenido a hablar sobre, y hablaban otras lenguas, y lenguas de fuego en su cabeza. Eso fue un hecho puntual. Pero sobre todo debemos de poner nuestra lupa, por así decirlo, en qué sucedió con los discípulos y qué es lo que comenzaron a hacer ellos, más allá de la situación que se dio en ese momento. Porque lo que ellos comenzaron a hacer, no lo dejaron de hacer durante todo el libro de Hechos, que es predicar el Evangelio. Porque Hechos capítulo 1, verso 8 dijo, cuando venga sobre vosotros, recibiréis poder para ser testigos. No era para que hables en lenguas, no era para que estés con lenguas de fuego, esos son señales que ocurrieron. Pero la venida del Espíritu Santo era para que ellos puedan ser testigos. Esta palabra testigos, quizás en nuestros tiempos podremos entenderlo como testigos, como que decir algo que he visto, ¿no? Sí, pero la palabra testigos en el griego viene del prefijo mártir o martus, es decir, testigo hasta la muerte o con mi propia muerte.
Un ejemplo de ese tipo de testigos, ¿saben quién es? Esteban. Que no solamente de cuando en cuando hablaba de Jesús, sino que él estuvo dispuesto a hablar de Jesús y de predicar el Evangelio a pesar de que lo estaban apedreando. Ese es mártir, martus, testigo. Otro ejemplo podemos ver al mismo Juan, mismo Pedro, dejándose meter en la cárcel varias veces, mismo Pablo, siendo azotados y ellos se sentían dignos de ser azotados a causa de ¿quién? Cristo. Eso es. Pero eso sin el obrar del Espíritu Santo, sin la presencia del Espíritu Santo en su vida, iban a hacer simplemente las cosas en sus fuerzas. Y era muy probable que todos hubiesen terminado como Pedro, negando a Jesús en más de una ocasión. Mas ahora que están llenos del Espíritu Santo, ellos van a comenzar a dar testimonio de Jesús. Por eso que vemos en Hechos capítulo 2, verso 14 al 36, tú vas a ver la predicación de Pedro. La primera prédica de Pedro ya lleno del Espíritu Santo. Y vas a darte cuenta, si podríamos resumir esa prédica realizada por Pedro, no habló de negocios, pues. No habló de cómo criar a los hijos. No habló de cómo ser exitoso. No habló de, prosperidad. Pedro habló de Cristo y de Cristo crucificado. El Evangelio. Para eso iba a venir el Espíritu Santo. Y vemos entonces a Pedro predicando el Evangelio, predicando a Cristo y a este crucificado, y no solo crucificado, sino resucitado. Y le dice hermanos, en más de una ocasión, en esa porción que te he mencionado, del verso 14 al 16, en más de una ocasión le va a decir a los judíos, hermanos, porque lo está diciendo por la nacionalidad que tenían, pero ustedes crucificaron a ese Cristo. Ustedes lo crucificaron a quien era el Hijo de Dios, a quien fue anunciado por los profetas. Ustedes lo crucificaron. Le va a mostrar por qué causa fue que Cristo murió. Ahora, verso 37 al 39, Pedro no solamente entonces muestra a Cristo y presenta a Cristo crucificado, sino va a llamar al arrepentimiento, porque dice se va a compungir de corazón, dicen los judíos, y van a decir, ¿qué hacemos cuando sus ojos están siendo abiertos por la predicación del Evangelio? Y van a decirle a Pedro, ¿qué hacemos? Y Pedro va a aprovechar y le va a decir, ¿de qué? Ven a la iglesia. No le dice, ven a la iglesia. ¿Qué le dice? Si alguien tiene el texto ahí. Arrepentidos y bautícese. Entonces lo que Pedro le va a decir es que se arrepientan y se bauticen, se arrepientan de corazón, porque no puede haber predicación del Evangelio y decir, mira, porque a veces se ha confundido el Evangelio con decir Dios te ama. El Evangelio realmente tiene que llevar a que las personas se arrepientan de corazón. Y el bautismo es un simbolismo externo de algo que va a ocurrir en su corazón, en el que ellos van a nacer de nuevo, en el que ellos van a creer en Cristo y ahora van a morir, por así decir, a su viejo hombre y van a resucitar a una nueva vida. Entonces Pedro les va a predicar sobre el arrepentimiento, sobre el perdón de pecados que es en Cristo Jesús y cómo es que el don del Espíritu Santo también va a venir sobre ellos. Nadie puede comprar la presencia del Espíritu Santo en su vida. Cristo te lo puede otorgar cuando tú le abres tu corazón, cuando tú te arrepientes de verdad. Y eso está ocurriendo. Entonces ahora sí llegamos al verso 40. Ese es todo el contexto. Y mira lo que dice el verso 40 de Hechos 2. Voy a leerlo desde el 40. Dice, y con otras muchas cosas testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Dice, Pedro les va a exhortar a que sean salvos, dice ¿qué? De esta perversa generación. Pregunto, ¿aquel entonces la humanidad, las personas eran perversas? Sí. Claro que sí eran perversas. ¿Los judíos eran perversos? También eran perversos. En más de una ocasión. Eran perversos, ese es el pecado. Pregunto, hoy a nuestro alrededor, en tu familia, parece chocante, ¿existirán personas perversas? No, es que mi primo no es tan malo, la verdad.
es buena gente. Si tú me dices que no es tan malo o es buena gente, entonces pregunto yo, ¿necesita o no necesita de Cristo? No, yo creo que los de Cristo solo el delincuente necesita a Cristo, pastor. El delincuente, él necesita. Pero también ese familiar, que de pronto probablemente es buenito, el mejor tío, es educado probablemente, tu primo, tu prima, tu familiar, tu hermana quizás. Probablemente no tenga todos esos rasgos de una persona que va a hacer daño, pero si no tiene a Cristo, es perversa. Está dentro de esto, dentro de la perversa generación. Y Pedro está diciendo, con otras muchas palabras testificaba, se les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Dijo alguien, hay dos familias, hijos de Dios y hijos de ¿quién? Ya. Creyente, no creyente. Cristiano y no cristiano. No hay otro. Entonces, hoy en día también debemos ser conscientes de que existe una perversa generación. Y quizás muchos de nuestros seres queridos, familiares, compañeros de trabajo, están siendo parte de eso. Pregunto yo, ¿quién es el responsable de decirles en amor, de presentarles el Evangelio para que ellos sean salvos de eso? Nosotros, que es la iglesia. Tú, yo, los que ya conocemos el Evangelio, los que ya conocemos la medicina, vamos a llamar así, somos responsables de compartir esto que ha transformado nuestras vidas. Porque en algún momento nosotros hemos estado en esa situación. Entonces, cuán importante es entender esto, porque recuerda que el llamado para los primeros cristianos, o la razón por la que Jesús iba a entregar el Espíritu Santo, era para que ellos sean ¿qué? Testigos. Para que ellos sean testigos, para que ellos den testimonio de Cristo. Y eso es lo que está haciendo Pedro. Para él, y así está mostrando que realmente está lleno el Espíritu Santo. Entonces, mira lo que dice el verso 40. Sed salvos de esta perversa generación, verso 41. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Segundo punto, los que recibieron su palabra. No dice los que oyeron, porque yo creo que más de 3,000 escucharon a Pedro. 3,001 quizás. Pero 3,000 de ellos recibieron la palabra. Probablemente cuando tú compartas de Cristo y compartas el Evangelio, no todos necesariamente en ese instante se van a arrepentir. Y a veces nosotros nos ilusionamos y decimos, pero compartió, se convirtieron 3,000 y estamos queriendo que 3,000 se conviertan. Eso no va a suceder. Pero va a haber un grupo que se convierte y un grupo que no se convierte. Un familiar que se convierte y un familiar que no se convierte. Pero si no le predicas, dice Romanos, ¿cómo creerán si no han oído? ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Quién es el responsable entonces de compartir esta buena nueva? Nosotros nuevamente. No sé cuándo se vayan a convertir, pero en el contexto de la iglesia dice se convirtieron ¿cuánto? 3,000. Ahora ya estamos viendo entonces un poco el contexto, porque ya estamos ya cerquísima, Hechos 2:42. Estos 3,000 que se convierten y en el contexto se han arrepentido, en el contexto de los textos atrás se van a bautizar, en el contexto están siendo salvos, porque eso es lo que les ha predicado, ¿no? Sed salvos de esta perversa generación. En el contexto están recibiendo el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está viniendo sobre ellos y ahora son nuevas criaturas, es decir, de 120 ahora son 3,120, haciendo matemáticas. Y ahora la iglesia pasó a ser, al menos en ese momento, en ese contexto geográfico en el que ellos se encuentran, la iglesia está conformada ahora por 3,120 personas. ¿Después de cuántos días de que Jesús ascendió? 10 días después. Esto ocurrió en el Pentecostés. Jesús ascendió a los 40 días de resucitado. Jesús muere en la cruz. 50 días después de la cruz, Pascua iba a suceder el Pentecostés. Jesús muere en la cruz y resucita y está 40 días más con sus discípulos. Entonces, 10 días más ocurre el Pentecostés.
desciende el Espíritu. Acababan de pasar 10 días de que Jesús se había ido en las nubes y que les había dado esta gran comisión, se quiere decir, esta encargatura. Jesús ha cumplido con su promesa, el Espíritu Santo ha venido sobre ellos. La primera muestra de que se va a cumplir lo que Jesús les ha dicho, que les van a ser llenos de poder para ser testigos, es Pedro. Cuando predica y se convierte en ¿cuánto? 3,000. Y entonces, ¿te imaginas? Nosotros aquí reunidos y de pronto salimos y compartimos y ahora son 3,000. ¿Dónde lo metes? De los 3,000. Entonces se causó una problemática también para la iglesia. Bueno, eso en otro momento lo explicaré. Pero a lo que yo voy es, en tiempo, ¿cuánto tiempo había pasado de que Jesús estaba visiblemente con ellos? 10 días. Pastor, pero ya, pues eso de que Él es resucitado, ya. Hace 50 días Jesús había sido crucificado. Y ellos están creyendo en la crucifixión de Jesús. Está fresco. ¿Cuánto tiempo ha pasado de que Jesús murió en la cruz hasta nuestros tiempos? Aproximadamente, ¿cuánto? Casi 2,000 años, ¿no? En el año 33 aproximadamente muere Jesús. Estamos 2024. Siendo exacto, ha pasado entonces 2000, bueno, algo así. Casi 2000, 1900 y tantos años. Pregunto, ¿quién tenía la información más fresca sobre Jesús? ¿Quién tenía las evidencias más cercanas sobre Jesús? ¿Esos 3,120 o nosotros? Ellos, ¿no es cierto? Ellos estaban frescos con lo que Jesús había pasado. Y están creyendo en eso que ha pasado con Jesús. Y muchos de ellos han sido testigos visibles de cómo Jesús ha sido flagelado, crucificado, todo. Ellos lo han visto y justamente ahora se están arrepintiendo, están diciendo, ciertamente nosotros gritamos y dijimos, liberen a Barrabás. Ellos están de alguna manera más frescos con todo y se han arrepentido. Pero aún así, mira lo que dice el verso 42. ¿Qué es lo que ahora comienzan a hacer? Verso 42, ¿qué dice ahora sí? Y el "y" es la bisagra que une lo que acabamos de estudiar, todo el contexto, con lo que va a decir. ¿Y qué hizo la iglesia? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra perseverancia denota comprometidos con diligencia, esfuerzo, dedicación, constancia. No era algo ocasional ni, bueno, oye, se me dio por estudiar hoy día la doctrina de los apóstoles. Pastor, como que me están dando ganas de orar. No era algo así. Habla de una intención, de algo que están ellos disponiéndose a hacerlo de manera continua, persistente, constante y firme. Si ellos, estando tan cerca a las evidencias de la cruz, vieron necesario perseverar en estas cosas, pregunto yo, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Si para ellos les fue necesario hacerlo. Y no solamente les fue necesario, el perseverar en estas cosas que vamos a estudiar, también para ellos representaba un problema. Porque así como los que habían crucificado a Jesús, ahora van a estar detrás de los que predican a Jesús crucificado y resucitado, que vendrían a ser los fariseos o los judíos. Entonces el perseverar en estas cosas para la primera iglesia implica un problema: estar bajo amenaza, bajo acechanza, bajo un Saulo que va a estar persiguiéndolos y espiándolos para ver si están hablando de Cristo. Y si los encontraban hablando de Cristo, había consecuencias legales, por así decirlo. Persecución. Por eso vamos a ver tantas viudas y huérfanos en los primeros años de la iglesia. Por eso vamos a ver un Esteban apedreado, a un Pedro y Juan en la cárcel, siendo azotados. Entonces, para ellos el perseverar, chicos, ¿saben qué? Todas las condiciones están puestas como para perseverar en estas cosas. Perseveremos. No fue así. Al contrario, tenían todo el contexto en su contra. Pero aún así,
ellos decidieron perseverar, porque era de suma importancia. Pregunto hoy en día, ¿será necesario perseverar? Claro que es necesario. El enemigo no está descansando. El enemigo sigue obrando. Nosotros seguimos siendo olvidadizos al igual que los hombres de esa época. Seguimos siendo débiles al igual que ellos. Y necesitamos perseverar. ¿En qué cosas perseveraban? Ahora, no perseveraban por perseverar. Pero yo quisiera detenerme un poco en un sinónimo que encontré de la palabra perseverancia, pero en el contexto habla de constancia. ¿Qué es constancia? Que no es algo ocasional. No es algo que cuando me acuerdo. No es algo al que, uy, ¿verdad? No, hoy ya se me ocurrió hacer esto. No. Por cierto, el libro de Santiago 1:8 dice que el hombre inconstante o el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice, es como las olas del mar que va de acá para allá. Pero estos hombres, esta primera iglesia, está haciendo lo contrario a eso. Está siendo constante. No, entonces la constancia, la perseverancia no tanto radica en mis emociones o en mi ánimo. En decir, pastor, estoy animado, ahora sí voy a perseverar. No. Y el día que no estás animado, no lo vas a hacer. Somos llamados a perseverar en todo tiempo. Por ahí hay un pasaje que dice, orad en todo tiempo. Y una de las cosas que perseveramos, justamente vamos a ver que es en la oración. Entonces, mis hermanos, somos llamados a perseverar, a no ser personas de doble ánimo en las cosas del Señor. Porque cuando somos de doble ánimo, justamente nos va a traer problemas. Bien, entonces, pero no perseveraban por perseverar, pues. Vemos que ellos perseveraban en lo primero que habíamos visto es en la doctrina de los apóstoles. Eso no es otra cosa más que, hoy en día, perseverar en la palabra. Si tú quieres saber la doctrina, pero pastor, ahí, aquel entonces los mismos apóstoles enseñaban. Sí, ¿quieres saber qué enseñaban? Está acá. Carta a los romanos, carta a Éfeso, carta de Santiago, primera, segunda, tercera de Juan. No hay quinta, por si acaso, pero ahí está. Ahora, ¿los apóstoles crearon doctrina? No. La gran comisión nos dice claramente cuando Jesús los llama, dice, por tanto, id y haced discípulos enseñándoles todo lo que les he enseñado o mandado. Cuando hablamos de doctrina de los apóstoles, no es algo nuevo creado por los apóstoles. Lo que los apóstoles hicieron es hablar de Cristo. Y si tú estudias las cartas pastorales, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, las del mismo Pablo, la de Santiago, y vas a darte cuenta que están hablando de Cristo, no están hablando de otra historia. Entonces lo que ellos hicieron fue hablar del Señor, el Evangelio. Y lo que está haciendo la iglesia entonces en esos primeros días, 50 días después de que Jesús fue crucificado, en seguir aprendiendo cada vez más de la enseñanza de los apóstoles. En eso perseveraban. Entonces, mis hermanos, es esencial, es necesario que como iglesia, cada vez que nos reunamos, justamente estudiemos ¿qué? La palabra de Dios. Una de las cosas por las que las personas nos deben de conocer, y quizás también otros hermanos nos deberían de conocer, es porque hacemos un énfasis sobre la palabra de Dios. Es porque en cada una de nuestras reuniones que tenemos como servicio, siempre la palabra de Dios está presente. Y es más, cada vez que vengas a este lugar, tú debes de escuchar esto. Abran su Biblia. Y yo creo que lo escuchan, ¿no? Mis hermanos, abran su Biblia y decimos, el que no trajo Biblia, levante la mano. ¿Por qué creen que lo hacemos? Porque vamos a estudiar ¿qué? La Biblia. ¿No? O sea, es fácil. Es porque vamos a estudiar la Biblia. Entonces, eso es como iglesia. Como iglesia, entonces, se nos debe de reconocer, o es uno de los distintivos, se quiere decir, de nuestra iglesia, que ponemos un énfasis sobre el estudio de la palabra de Dios. Lo vemos necesario el estudio de la palabra de Dios como iglesia, pero también yo quisiera llevar esto como cristianos. Somos llamados a estar pasando tiempo con la palabra
de Dios. No me lo respondan, pero la pregunta es fácil. ¿Qué libro de la Biblia estás leyendo de manera personal? Respóndete a ti mismo. De manera personal, pastor, yo estoy estudiando. ¿Qué estás estudiando? Y entonces esa respuesta que te vas a dar a ti mismo será de que estoy perseverando a modo personal, lo digo, ya no como iglesia. Si yo hago la pregunta, ¿qué libro de la Biblia estamos estudiando como iglesia? Jueces, ¿no? O semanas atrás, ¿qué diríamos? Josué, Gálatas. Qué bien. Pero ahora, de manera personal, ¿qué libro de la Biblia estás estudiando? Lo dejo como pregunta para que te respondas a ti mismo. Ahora, también como iglesia hemos aprendido, y si tú, la verdad, tienes un interés por estudiar la palabra de Dios, y hago una invitación a esto, a veces pensamos que pastor, no entiendo la palabra de Dios. Escuchamos ese tipo de comentarios. No lo comprendo porque se le ocurrió empezar pues por Levíticos, ¿no? O sea, y no lo entiendo, o Apocalipsis, ¿no? Y los sellos y todo lo de las copas. O sea, yo te podría decir, ¿sabes qué? Ve a YouTube y ahí están las grabaciones. Pues, mira, te podría decir eso, no, pero ¿sabes algo mucho mejor? Mi padre tenía una frase, no es bíblica, por cierto, pero tenía una frase: enséñale a pescar al hambriento y no le des pescado nada más. ¿Qué significa eso? Enséñale a hacer las cosas por sí mismo. Yo les podría decir, anda, ve a YouTube y ahí está, miren, mi hermano, el estudio de tal cosa, y escúchalo todos los días. Puedes hacerlo, pero eso no puede reemplazar tu estudio de la palabra de Dios, tu estudio personal. Lo que sí te podría decir, hermanos, ya hay 2 hermanos de la congregación y ellos son relativamente nuevos, ¿ya? Que personalmente se han acercado y me han dicho, pastor, en el YouTube he visto que usted hizo hace 3 años, creo, en pandemia, el estudio del método inductivo de la palabra de Dios. Y lo he estado viendo y me está ayudando a poder entender la palabra de Dios. Y me dijo, ¿tendré el manual? ¿Cuánto me lo vende? ¿Y sabes cuándo le dije? 10 soles. No es. Hermano, si tú lo quieres, te lo imprimo. Ya, pastor, imprímamelo. 75. ¿Es todo eso? Sí. Pero estudialo. O sea, no va a estudiar el manual, sino el manual le va a ayudar a poder estudiar la palabra de Dios. Los que han llevado el método inductivo saben esto. El método inductivo es práctico. OIA. Observa, 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 interpreta y aplica. OIA. ¿De qué trata el método inductivo? Lee, 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 ves tras vez ese pasaje, interprétalo en su contexto y aplícalo a tu vida. Pueden ser 5 versículos, puede ser un capítulo, pero hazlo, comienza a practicarlo. Pero no me digas que tu devocional diario o tu estudiar la palabra de Dios radica en una bibliomancia, pues no. Señor, háblame el día de hoy. ¿Cómo hacemos? Y le ponen una frase, ¿no? Hada, cadabra, pata de cabra. ¡Pum! Allá. Sean vestidos de, no sé, ya. Eso quiere decir Dios había en mi vida. Eso es hacer de la Biblia un amuleto. Entonces, mis hermanos, hagamos de la palabra de Dios parte de nuestra vida. Hagámoslo parte de nuestra vida. Más allá de lo que se te puede estar estudiando. Ahora, me lo pongo así también. Me estoy deteniendo sobre esto porque estoy tocando este tema y yo creo que es relevante que como cristianos aprendamos a hacer esto. Lo otro podría decir, pastor, no comprendo mucho todavía, pero está bien si yo estudio, por ejemplo, usted va a comenzar a enseñar este libro de Jueces. ¿Está bien si yo estudio de manera personal Jueces? Amén. Diario puedes leer, qué sabe, ¿no? 10 versículos quizás, o un capítulo, y encima refuerzas los miércoles por el estudio, y bacán. Estudias el libro de Jueces de manera personal, también lo puedes hacer. Pero ¿sabes qué es lo que requiere todo esto? Interés, dedicación, perseverancia. Porque todos quizás el 31 de diciembre para 1 de enero dicen, este año me propongo leer la Biblia en todo el año. Llegas a 10 de enero, el cumpleaños del pastor y ahí queda. ¿Sí o no? Pero ponte,
persevere en estos asuntos. Es necesario, es esencial. Dice la palabra de Dios que Dios honra a los que honran su palabra. Si alguien tiene ahí su Biblia, puede ir a Josué capítulo 1, verso 7. Josué capítulo 1, verso 7. Mira lo que dice Josué capítulo 1, verso 7. Y vamos a ver que el Señor honra a los que honran su palabra. Josué capítulo 1, verso 7. ¿Lo tienen? Si lo tienen, lo pueden leer fuerte, por favor. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. ¿Está claro? Está diciendo, esfuérzate ¿en qué? En la palabra. En resumen, está diciendo, esfuérzate, dedícate, que no te apartes de la palabra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todo lo que emprendas. No estamos hablando de prosperidad, estamos hablando de una prosperidad general como persona, en cada área de su vida. Va a ser de bendición cuando de pronto no nos apartamos de la palabra de Dios. Entonces, Dios honra a los que honran su palabra. Pero si dejo la palabra de Dios a un costado y pretendo tener una vida bienaventurada sin la palabra de Dios, entonces no tiene sentido. Y es por eso que entonces comienzo a tomar malas decisiones, comienzo a obrar en mi propio criterio, comienzo a decidir en mis emociones quizás, mas no estoy decidiendo conforme a la palabra de Dios. Incluso la palabra de Dios es necesario y es esencial para tener la actitud correcta de servicio a Dios. Porque servir a Dios el servicio a Dios puede ser realizado por diferentes motivaciones. En busca de reconocimiento quizás, o porque, bueno, todos lo hacen, qué roche. Pero es distinto cuando una persona sirve a Dios. ¿Por qué? Porque ha comprendido a través de la palabra de Dios el privilegio de servir. ¿Usted te das cuenta? La palabra de Dios es importante. Mismo Pablo de pronto exhorta a Timoteo a que enseñe la palabra de Dios. Si tienes ahí tu Biblia, ve a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 4. Mira lo que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y, ¿qué dice? Doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, dice, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Incluso entonces Pablo exhorta en 2 Timoteo capítulo 4 verso 1 en adelante, exhorta a Pablo a Timoteo a que ¿qué? A que enseñe la palabra de Dios y que le dedique a tiempo y fuera de tiempo, y que esto le iba a ayudar no solo a Timoteo sino a la congregación a poder identificar al enemigo, a las falsas enseñanzas. Pero como seres humanos todos los días aprendemos algo, sea bueno, sea malo. ¿En qué cosas pasa mayor tiempo tu vida, tu vista, tu mente? Eso es lo que aprende, eso es lo que retiene. Si nuestra mente pasa más tiempo, le dedicamos más tiempo a otras actividades que no es la palabra de Dios, eso vamos a observar. Entonces, mis hermanos, cuán necesario es que de manera personal podamos de alguna manera buscar aprender la palabra de Dios. Lo otro, por último, como iglesia, ya desde el inicio de este año hemos comenzado con el Instituto Bíblico. Vuelvo a repetir y te animo nuevamente. Sé parte de esto. Es gratuito. No estamos buscando clientes porque es gratuito. Aproveche esas bendiciones. Hay lugares donde esto tiene un costo, pero lo que por gracia recibimos, por gracia lo queremos dar. Y a mí me alegra, vuelvo a repetir, cuando un hermano me dice, Pastor, ¿ya cuándo comienza el siguiente curso? ¿Cuándo comienza el siguiente curso? Digo, apunta para algo más.
Y es lo que digo en mi corazón, y no se lo digo al hermano ni a nadie. No, pastor, ¿cuándo comienza tu curso? Pastor, y eso es genial. Pastor, y tal cosa. Y pastor, estaba leyendo la palabra y dice esto. O por ahí me mandan una foto. Pastor, aquí, ¿cómo se llama? Instruyéndome un poco. Un video del 2022. Estudio de 1 Corintios. La foto ahí en su TV, ahí, y yo salgo ahí todo gordito, pues no. Pastor, le faltó una porción, creo que no lo ha subido. Es porque este hermano está llevando una secuencia. Capítulo 1, del verso tal, al verso tal, al verso tal, y me dice, pastor, le falta esa porción, o no lo ha subido. Entonces, y lógicamente resuelve eso, porque estaba como privado y no estaba como público, ¿no? Ya, pero lo que yo veo con la enseñanza, este hermano está estudiando. No, dice que cuando voy al trabajo sé que me voy a demorar 2 horas, entonces llevo audífonos, ¿y qué hago? Estudio. Y no lo digo no solamente que veo mis videos de YouTube, sino que también conozco de otros hermanos que ven de otros predicadores y me ven una pastor, ¿qué opina de tal persona? Bueno, muy bueno, yo recomendado, escúchalo. Entonces, mis hermanos, créeme, siempre va a haber oportunidades para aprender la palabra de Dios. Siempre. Entonces, una de las cosas por las que se le reconoció a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3, verso 8, dice es ¿por qué? Por haber guardado la palabra y no haber negado su nombre. A eso se le llama, de alguna manera, reconocimientos que el mismo Señor hizo, así como hizo amonestaciones sobre su iglesia, de estas 7 iglesias del Apocalipsis, también hizo reconocimiento de algunas de ellas. Y a la iglesia de Filadelfia se le dice que se les reconoce por haber guardado la palabra de Dios y no haber negado su nombre, es decir, por haber guardado la palabra de Dios y haberlo puesto en práctica. Entonces, mis hermanos, si hay algo por el que debemos anhelar que se nos reconozca, sea por guardar la palabra de Dios y no negar el nombre del Señor, es decir, que esa palabra de Dios penetre en nuestra vida y se vea manifestado en nuestra manera de vivir. ¿Amén? Entonces, pasando a lo segundo en el que la iglesia perseveraba, ¿qué es? En la comunión. ¿Y qué es comunión? Hacían juegos, celebraban cumpleañeros. Ya, pastor, ya con razón, usted celebra cumpleañeros acá el último domingo de cada mes. Celebraban cumpleañeros a veces. ¿Salían de paseo? No. ¿Iban al cine? Tampoco. ¿Qué es comunión? La palabra comunión proviene del griego koinonia, con K. En más de una ocasión quizás has escuchado decir aquí, ¿no? Vamos a tener un tiempo ¿de qué? De koinonia. ¿Y qué es koinonia? Koinonia es participar los unos de los otros. Es cooperar los unos con los otros. Es compartir los unos con los otros. ¿Compartir qué? Todo. Dice que ellos compartían todo. Compartían lo espiritual, compartían lo material, compartían amistad, compartían tiempo, compartían el edificarse unos a otros, el exhortarse unos a otros, el servirse a unos a otros. Esa es koinonia. Jesús lo dijo de otra manera: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es koinonia. Yo podré decir que estoy amando a mi prójimo y no quiero servir a mi prójimo. No. Entonces nos damos cuenta que la palabra koinonia o comunión no se reduce a llevarnos bien. Tampoco se reduce a venir solo los domingos a la iglesia. No se reduce a decir tengo cariño por tal persona. No. Esos son adornos de la palabra koinonia. Koinonia básicamente es participar unos con otros. Tener cosas en común. Tener cosas que nos unen. Y lógicamente las cosas que nos unen va a ser Cristo. Si mi comunión con Cristo no está bien, entonces mi comunión con mis hermanos tampoco va a estar bien. Pero si yo digo que mi comunión con Cristo está bien, entonces eso se tiene que ver reflejado en mi comunión ¿con quién? Con su cuerpo, que es la iglesia, con los demás. Entonces no puedo pretender decir, con Diosito estoy bien, pero con ellos no lo quiero ni hablar. Servir menos. Eso es, algo no está bien. Algo no está bien. Entonces, la palabra koinonia involucra todo esto. Entonces, no es solo reunirnos, no es solo venir los domingos. Es más, ellos servían juntos. Y tú dices, pero verdad, no, pastor, no dice que ellos perseveraban en el servicio. Es que cuando estaban en comunión, compartiendo unos con otros,
participando unos con otros, ahí naturalmente se da el servicio. Debemos entender algo con la palabra servicio. No debemos de confundir servicio con una actividad puntual que yo voy y hago. Eso puede ser labor. Pero si yo no voy a disfrutar lo que estoy haciendo junto con mi hermano, con mi hermana, si yo no voy a disfrutar los ensayos de alabanza, si yo no voy a disfrutar el ir a Santa Rosa y juntos poder, de pronto el otro está instalando los cables, el otro está cantando, el otro está ensayando, el otro está enseñando a niños, y yo no voy a disfrutar con ellos, y no voy a participar con ellos, no voy a estar dispuesto a apoyar, y solamente pienso que lo mío es esto, y que ya cumplí con Dios, estoy equivocado, eso es cualquier cosa menos servicio. El servicio es un acto de adoración a Dios y una manifestación de amor a mi prójimo. Yo no puedo decir que estoy sirviendo a Dios y no estoy dispuesto a servir a su cuerpo. Cuando tú lo que haces por un niñito, por una niñita, estás sirviendo a Dios. Y estás en comunión, en coinonía con ese niño, con esa niña. Cuando la hermanita está preparando el agua para luego todos comer, el que está repartiendo el bizcocho chancay y lo está haciendo con amor, lo está haciendo con gracia, y no lo está haciendo solo por cumplimiento, está teniendo coinonía con ellos. De tal manera que, pero pastor, yo pensé que coinonía era otro, ¿no? Pensé que servimos, pero cuando nos reunimos para salir a pasear. Oye, disfruta del servicio. No estoy diciendo que salir a pasear esté mal, podemos hacerlo, pero no puedes pretender, pensar de que esto no es coinonía, eso es coinonía, esa es la verdadera coinonía. Les pongo un ejemplo. La manera como me conocí cada vez más con Sofía, que hoy en día es mi esposa, fue sirviendo. Ahí es cuando la conocí más. Y eso es una de las cosas que yo les digo a los chicos en el colegio y también a los que están acá. En algún momento les he dicho, no tanto, oye, Sofi, quiero conocerte más, vamos al parque. No fue así. Sofi, quiero conocerte más, vamos al cine. No fue así. Fue sirviendo. Y en el servicio nos conocimos más. ¿Me van a entender? Y ahí es donde estuvimos, por así decirlo, donde el Señor confirmó en nosotros que podemos estar juntos para poder servirle juntos. Y que el estar juntos iba a potenciar nuestro servicio a Dios y al prójimo, y no más bien lo iba a debilitar. Entonces, mis hermanos, la coinonía tiene que ver con el participar, con el compartir. Y cuando digo compartir, no es compartir un pan nada más, es compartir tiempo juntos. Si tú te has dado cuenta, los siervos que ya están aquí 3, 4, 5 años sirviendo, nuestra amistad se ha impregnado más que con los que quizás no están sirviendo. Porque los que solo están sirviendo, los que no están sirviendo, vienen, que probablemente vienen el domingo, están acá, y por más que nosotros queremos mostrarle amor, hermana, ¿cómo están? Venga, pero tienen más confianza con los que están sirviendo junto contigo, ¿no? Y ahí los has conocido sus cosillas también, cierto, nos hemos conocido más, no todo es color de rosas, pero tu amistad ha crecido, sin necesidad de forzar nada, sin necesidad de decir, tenemos que hacer una noche de monopolio para conocernos. No quiero decir que eso esté mal, ¿sabe qué? Pero eso no va a reemplazar el servicio juntos. El servicio juntos es necesario que lo disfrutes y aprendas a tener comunión con tu hermano, con tu hermana, y a disfrutar del servicio con tu hermano, con tu hermana. Pero para eso, ¿sabes qué requiere? Paciencia, requiere mansedumbre, requiere humildad, porque también al estar en contacto y a pasar tiempo juntos en diversas actividades, se va a mostrar también de esas cositas que necesitamos pulir. ¿Y qué dice la Biblia? Hierro con hierro se aguza, a veces se afinan. Así dice el rostro de tu hermano con su hermano o de dos amigos. En el hecho de pasar tiempo juntos en cosas, nos vamos a pulir. Entonces ahí es necesario tener paciencia, mansedumbre, humildad, amor. Porque si de pronto no tengo humildad, probablemente pueda atropellar en el costado. Si no tengo paciencia, voy a perder la paciencia con el otro que quizás no hace las cosas como yo creo que deberían ser. Eso requiere amor, humildad, paciencia, mansedumbre. Así como el Señor de pronto ha tratado con cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, eso es.
Ya David va a estar compartiendo el día sábado sobre Hebreos, ¿no? Que dice, no dejando de congregarse, y a veces pensamos que es el hecho de venir a un lugar, no. Eso tiene todo un contexto en que no dejando de estar participando unos con otros, edificándose unos a otros, tiene todo un contexto. El fin no es venir, el fin es mayor, o sea, tiene que ver con el servicio unos con otros. Entonces, mis hermanos, los animo, ¿no? Los animo a eso. Luego dice la tercera cosa en la que ellos perseveraban, ¿en qué es? En el partimiento del pan. Y esto es algo ya que quizás como iglesia lo hacemos y se tiene que hacer muchas veces como iglesia, más no veo ejemplo bíblico donde se practicaba esto de manera individual. Sabemos que el partimiento del pan, ¿qué es? La celebración de la Santa Cena. Básicamente es entronar a Cristo nuevamente en nuestro corazón. Básicamente es redireccionar, reenfocarnos nuevamente en Cristo, porque la Santa Cena tiene una finalidad que es conmemorar a Cristo, conmemorar el sacrificio de Cristo, recordar quién es, voy a decir así, dónde comenzó nuestro cristianismo. Entonces, eso es necesario que lo hagamos como acto, que lo hacemos cada primer domingo del mes, celebramos la Santa Cena, pero también es necesario que lo hagamos constantemente en nuestra vida, recordar a quién nos debemos, a quién debemos agradar, a quién debemos de glorificar. Es necesario que lo hagamos. Entonces, mis hermanos, ellos tenían claro esto, y ahora vuelvo a repetir, ellos tenían fresco lo de Cristo, pero les fue necesario perseverar en esto. Y finalmente dice, perseveraban en las oraciones. Finalmente dice que ellos perseveraban en las oraciones, en lo cual decía hace un momento, ¿no? La oración, de alguna manera, es una de las cosas en que la iglesia a veces, de hoy en día, ha dejado de lado, ¿no? Y lo ha dejado como algo menor, sin importancia. Decía alguien muchos años atrás, pondré un ejemplo, ¿no? Cuando desarrollamos ministerios, y en este caso no estamos hablando de cosas relevantes en que debemos de perseverar. No sé si ustedes han visto, pero antiguamente los baldes o los depósitos para llevar aguas que eran hechos de madera, eran hechos por maderas verticales así, unidos con un cinto, ¿correcto? ¿Sí? Pero eran maderas así, tablillas, ¿no? Verticales, unidos con un cinto. ¿Ya? O barriles también, ¿no? Entonces tú podías llevar agua, ¿correcto? Entonces esto va a ser útil cuando todas esas tablillas estén parejas. Pero imagínate, tienes 3 de esas tablillas bien altas, bien bacán, bien desarrolladas, y una de ellas la tienes así chiquitito. ¿Vas a poder transportar la cantidad de agua por más que los otros estén altos? Si esto está así chiquitito, eso es lo que vas a poder transportar. Cuando ponemos nuestro énfasis sobre la palabra, sobre la comunión, el servicio unos con otros, estamos constantemente recordando a Cristo, pero descuidamos la oración, algo no está bien. No vamos a estar realmente perseverando en lo que el Señor nos pide, porque el Señor nos dijo, perseveren en la palabra y lo demás quizás. Sino que la perseverancia es en estas 4 cosas. Y bueno, Hechos 47 habla de que también tenían favor con el pueblo. Entonces, mis hermanos, la oración es algo muy importante. La palabra de Dios constantemente, lo voy a solamente mencionar, Colosenses 4:2 dice que ellos perseveraban en la oración, usa la misma palabra, mira, perseveraban. Romanos 12:12 dice que eran constantes en la oración. Hechos 6:4 dice que ellos dicen, nosotros no podemos descuidar la enseñanza en la palabra. Cuando levantan otros diáconos, dicen, no vamos a descuidar la enseñanza en la palabra. Nosotros necesitamos persistir, continuar con la oración y la enseñanza en la palabra. Entonces, vemos de que la iglesia primitiva constantemente estaba perseverando en la oración, en la casa y en los templos. La pregunta es, nosotros como iglesia somos llamados a hacer, como iglesia, pero también de manera individual. De manera individual es necesario practicar la oración como parte de nuestro estilo de vida, mis hermanos. Entonces, eso es lo que Dios puso en mi corazón, mis hermanos, para el domingo de hoy. Quizás es algo repetitivo, quizás es algo que ya lo has escuchado, pero era necesario que lo recuerdes. Y tómalo de corazón, la verdad. Te lo digo así, tómalo de corazón. Señor, si he estado flaqueando en cuanto a la palabra, ayúdame.
Señor, quizás he estado flaqueando en mi servicio. Ayuda. Señor, he estado flaqueando y de pronto no he estado viendo que todo lo que tengo es gracias a lo que tú has hecho en la cruz. Ven a Cristo. Para eso está la Santa Cena. Para voltear la mirada a la cruz. O quizás no hemos estado dedicándole tiempo a oración como iglesia y de manera individual. Bueno, siempre hay una oportunidad para decidir. Y esta noche tú puedes decidir y decirle, Señor, necesito nuevamente retomar las cosas en las que tú me muestras en tu palabra en las que debo de perseverar. La iglesia no va a avanzar por métodos, ni estrategias, ni programas. La iglesia va a avanzar, y no me refiero en números, sino nosotros como personas vamos a crecer en la medida que estemos perseverando en lo que la palabra nos dice que perseveremos. No, pastor, pero ¿qué tal mejor si hacemos esto? Que aquello? Son buenas ideas. Pero sobre todo la palabra de Dios dice que hagamos esto. Pero pastor, pero también es linda la idea. Las empresas lo hacen, qué bonito. Pero la iglesia de Cristo dice que perseveraba en esto. El verso 47 dice, y el Señor añadía los que debían de ser salvos. Yo no sé cuántos serán los que va a añadir. A mí me gustaría que sean 100. Pero si Él quiere añadir 1, 2, amén. Es una vida. Pero lo que sí sé es que el Señor me encuentre perseverando en lo que Él me ha llamado a perseverar. Guardar su palabra, estar en comunión, sirviendo unos a otros, sirviendo al Señor, siempre con nuestra mirada puesta en Cristo y obrando constantemente. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para poder orar? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por habernos traído a este lugar, Señor, y mostrarnos con tu palabra, Señor. Recordarnos nuevamente, Señor, como constantemente lo haces, a que seamos diligentes, Señor, seamos constantes en nuestra perseverancia, Señor. A que no busquemos hacerlo en nuestra fuerza, Señor. No es con